otra cosa acá en Tele 13, tarde lista para ser promulgada quedó la reforma tributaria, uno de los aspectos base del gobierno de la presidenta Bachelet y que se anunció desde la campaña como uno de los aspectos más importantes. Vamos a conversar con Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda, para ver qué es lo primero que vamos a sentir, subsecretario, de esta reforma tributaria. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a sentir? Creo que lo primero es decirle a la ciudadanía que van a estar los recursos necesarios para poder invertir en una educación de calidad para todas nuestras hijas e hijos. También vamos a tener otro tema, vamos a poder hacer inversiones en los hospitales, en los consultorios que tanto la ciudadanía necesita. Es un tema muy importante, creo que con esta primera reforma estructural damos el primer paso para poder hacer una sociedad más justa donde todos tengamos acceso a estas cosas tan importantes como la educación y como la salud, entre otras cosas. Pero creo que esto es un gran momento, creo que esta reforma estructural muy importante que involucra muchos recursos se ha logrado de buena forma, lo hemos hecho con un acuerdo que va desde el Partido Comunista hasta la UDI. Creo que eso habla bien de nuestro país, habla bien de que las necesidades, cuando nos ponemos de acuerdo en los objetivos, uno puede concordar cuáles son las mejores herramientas para lograr esos objetivos. Y creo que hoy día la muestra de lo que se dio ayer en la Cámara de Diputados es muestra de que Chile es un país que puede llegar a estos acuerdos cuando nos ponemos como norte el bien de toda la ciudadanía. Ya, pero eso por el lado de los efectos contables, por decirlo así, de la plata con la que va a contar el fisco para invertir. Desde el punto de vista de los ciudadanos, por ejemplo, en el tema de las casas, efectivamente va a subir el precio de algunas casas por la vía de que, o sea, por el efecto de que se van a pagar más impuestos. A ver, dos cosas aquí, que esto ha sido un tema bien recurrente y que en algún momento generó bastante ruido en la población. El tema, quiero ser bien concreto y bien categórico, las casas o departamentos de bajo 3.100 UF, estamos hablando de 70 millones, 75 millones de pesos, no van a ver afectado su valor porque siguen manteniendo los beneficios tributarios que tenían en un comienzo, que han tenido siempre. Segundo, las casas de mayor valor de 70 millones sí van a aumentar su carga tributaria del orden de un 5%. Ahora, eso no significa que se va a traspasar a precio 1 a 1. Parte de eso lo van a asumir las constructoras y parte los consumidores, pero solamente para casas o departamentos sobre 75 millones de pesos. La inmensa mayoría de los chilenos, la totalidad de la clase media, no va a verse afectado las viviendas. Si quería comprar una vivienda, los precios no se van a ver afectados por esta reforma tributaria. ¿Qué pasa con los cigarrillos y el alcohol, subsecretario? A ver, aquí sí, y esto es un tema nuevo que estamos metiendo con más fuerza, esta idea de usar los impuestos como impuestos que den señales respecto a qué le hace bien a la sociedad y qué le hace mal a la sociedad. Y claramente tenemos el tema del impuesto a los cigarrillos que aumenta, porque entendemos que es bueno darle señal a la gente que cuando usted está comprándose unos cigarrillos, esto tiene un efecto negativo en su salud que implica mayores gastos en salud a futuro. Lo mismo con el alcohol tiene algunas externalidades negativas, por lo tanto creo que es importante y es uno de los pasos de esta reforma tributaria empezar a usar los tributos o la carga impositiva para darle señales a la población de qué cosas son mejores que otras. Un ejemplo en esto, por ejemplo, el tema de las bebidas con alto contenido de azúcar vis-a-vis las que no tienen azúcar, que también es importante decirle a la gente en este país, donde tenemos problemas de obesidad, por ejemplo, saben que a través del precio le estamos diciendo a la ciudadanía, ¿sabe que es mejor que compre bebidas bajas en azúcares vis-a-vis a las otras? ¿Y los cigarros cuánto suben? A ver, los cigarros aquí depende mucho de qué tipo de cigarrillos estamos hablando, del monto del valor de los cigarrillos. Estamos hablando de un aumento relativamente importante, estamos diciendo, no me quiero atrever a decir en qué, porque va a depender de la cajetilla, no quiero hablar, pero es un aumento importante, entendemos que es importante dar una señal clara a la ciudadanía al respecto. ¿En torno al 30%?
Estamos hablando pasar del orden de un 50% más en algunos casos, sí. 50% más en algunos casos. La cajetilla de cigarro un 50% más cara. No, la cajetilla. Y en el caso de las bebidas con azúcar, ¿va a ser así de notorio una misma marca que tiene una versión light y una versión normal? ¿La versión normal efectivamente va a pagar más impuestos? Sí, la idea es que la bebida que contenga más azúcar va a pagar más impuestos, y eso es algo que en el acuerdo, esa diferencia entre la misma bebida con azúcar y sin azúcar, esa diferencia se amplía en forma importante. Estamos hablando del orden de 8%, por lo tanto estamos hablando de que va a haber una diferencia en precio que queremos que sea un aliciente a la población, de decir, ¿saben qué? Tratemos de tomar bebidas con bajo nivel de calorías. Sabemos el problema de obesidad que tenemos en el país y queremos utilizar los impuestos para que la gente tienda a moverse a alimentos, en este caso a bebidas más sanas en términos del contenido de azúcar. Oiga, subsecretario, ¿y qué razón explica que finalmente se haya aprobado esta indicación que fue bastante polémica del tema de la repatriación de los capitales desde el extranjero por un periodo de un año y con una tasa del 8%? Hay quienes dicen que esto es un escándalo, y a pesar de que hubo aprobación de esta indicación, salieron críticos de todos los sectores. Dicen, los perdonan antes de perseguirlos, en el fondo, a las personas que evaden impuestos, cuando en otros países, por ejemplo, se los obliga a pagar lo adeudado y una multa. A ver, seamos claros en este punto, y aquí primero creo que es importante para la ciudadanía ser claro y categórico: aquí no hay blanqueo de dinero, no se blanquea dineros mal habidos. Lo que se está haciendo acá, y es algo que lo usan muchos países, OECD, España en el último tiempo, son medidas que permiten a una persona que tenía platas afuera, que no estaban declaradas dentro del país, traerla al país. ¿Y por qué se hace? Más allá de los montos de los dineros traídos al país para el pago de los impuestos, lo que se busca con esto es levantar información respecto a cuáles fueron los medios a través de los cuales y las instituciones a través de las cuales estos agentes lograron sacar dinero sin hacerlo en forma formal y por ende sin pagar después los impuestos. Acá es un tema bien importante, se ha hablado de la tasa del 8% diciendo que es una tasa baja. Aquí hay que ser claro, esta tasa del 8%, a diferencia de las tasas de impuesto a la renta normal, que son más altas efectivamente, se aplica no sobre las utilidades que han tenido esa plata, sino que sobre el capital y las utilidades. Me explico, si yo saqué 100 pesos al exterior hace 10 años atrás, por ejemplo, y he ganado intereses por 50 pesos, yo lo que corresponde es pagar impuestos sobre esos 50 pesos. Esta tasa del 8% no se aplica solamente a esos 50 pesos, sino que también a los 100 pesos iniciales. Por lo tanto, la tasa efectiva aumenta considerablemente. Y quiero ser claro en este punto. Que esto sea visto por la ciudadanía, que va a pagar sus impuestos como lo hace habitualmente el gran grueso de la población, que esto sea visto como una especie de perdonazo a la evasión. No, a ver, por eso es importante decir primero, la tasa hay que medirla, verla en su justa medida, y como mencioné ya, es bastante más alta porque se aplica sobre todos los montos, no sobre las utilidades de los dineros afuera. Segunda cosa que creo que es importante y saber acá, lo que buscamos con esta medida, aparte de levantar esta información para hacer una fiscalización mejor de aquí en adelante, es también importante ver esta medida dentro del contexto de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque con la nueva reforma tributaria tenemos mecanismos para poder controlar de buena forma y hacer pagar las utilidades o las rentas que tienen chilenos en el exterior. Pero para empezarlas a cobrar, ahora tenemos las medidas para poder hacer efectivo ese cobro, pero necesitamos saber cuáles son los dineros que están afuera. Si no hubiésemos hecho esto, difícilmente podríamos saber cuáles son los montos de dineros que están afuera para empezar a cobrar de aquí en adelante estos tributos, que es lo justo que paguen. Y tercer punto, y aquí creo que es importante, esto no es un perdonazo para mucha gente, porque recordemos que en nuestra legislación, nos guste o no nos gusten, los delitos tributarios tienen prescripción. Entonces, después de 6 o 10 años, estos delitos no se pueden perseguir, prescriben, y por lo tanto uno no los puede buscar. Muy breve porque se nos acaba el tiempo, subsecretario. En el tema de los autos, van a subir de precio los autos nuevos, sean diésel o bencineros, ¿no? Sí, hay un impuesto, porque por el tema igual de la continuación, con el tema de un impuesto correctivo, aquí el aumento es bastante pequeño para los autos
más de clase media, estoy pensando, no sé, en un auto de bajo, no sé, 2.000 centímetros cúbicos, 1.600 centímetros cúbicos, este aumento es muy marginal, es de un 1%, esto va aumentando a medida que el valor del auto va subiendo y más encima va aumentando si es que el auto contamina más o menos. Lo que uno ve hoy día en el mercado automotriz, que autos de valores de 7 millones, por decir un monto solamente, tenemos autos que contaminan mucho y otros que no contaminan mucho, para el mismo valor. Lo que queremos buscar con esto es que la gente, cuando tome la decisión de comprar, vea que si compra un auto que contamina más, le va a hacer un mal a toda la ciudadanía en su conjunto. Queremos dar señales con los impuestos para que la gente opte por bienes y productos que al final del día no tienen daños colaterales al resto de la población. Creo que una de las cosas también importantes de esta reforma tributaria es meter en nuestro sistema tributario esta idea de que los impuestos también sirven como señal para la población de qué es mejor para el país que se compre o se consuma. Ok, subsecretario, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, faltan 10 para las 3.